complicado describir al padre de uno, pero bueno, voy a ir por la fácil y vamos a describirlo como artista. Te diría que era un tipo bastante virtuoso como artista, tenía mucha facilidad. Era un autodidacta, él describía autodidacta como alguien que aprendió de un ignorante. Pero era algo que notabas que hacía por placer, no por obligación. De hecho, te diría que la gente de la revista Humor sufrió bastante porque con esto de que era por placer siempre todo quedaba hasta último momento y podía llegar a tener la revista y todavía que la tapa no estuviera hasta la noche anterior a ser publicada. Digo que era un virtuoso en el sentido de que podía hacer caricatura, no hizo mucho de historieta o de humor, pero lo que hizo lo hizo muy bien. Manejaba el movimiento, él admiraba mucho en el movimiento a Daniel Branca, tomó mucho de Daniel, que era un amigo, y supongo que también de Grillo, que era un amigo. Y bueno, y en cuanto a su estilo, creo que depuró de sus autores amados de la revista Caras y Caretas, digamos. Él era fanático de Alonso y de Cao por sobre todos. Y de Sabataro, no me quiero olvidar de Sabataro. La Pochi y el Marqués de Sade son muy hijos del under norteamericano, fanático de Cram y demás. O sea, creo que se nota un poco la impronta de Cram en La Pochi. Cram, Frazetta eran como los grandes autores americanos. También recuerdo haberlo visto muchas veces copiando Frazetta como para aprender algo de color y de movimiento y de anatomía. Era un tipo vago, a diferencia de muchos otros dibujantes que conozco muchos que son como esclavos del dibujo, como que es una pulsión que no la pueden soltar. Papá la soltaba con total tranquilidad, no era un fanático. Siempre estaba dibujando un algo, bocetando algo, pero no es que se sentaba diariamente a trabajar o a producir. De hecho, se fue con muchísimos proyectos interesantes y lindos, pero inconclusos. Por lo mismo, porque le interesaba más la parte de pensarlos que las de llevarlos a cabo. Recuerdo que en los últimos años, cuando lo conoció a Mordillo había tenido un proyecto que quería que le dibujara Salinas y ahora quería que se lo dibujara a papá porque le parecía que era la persona ideal, porque tenía una cierta ternura en el dibujo infantil y qué sé yo. Y yo lo veía a papá decirle que sí, pero sabía que era algo que nunca iba a salir porque conseguir que papá se siente a dibujar o a trabajar profesionalmente era como una imposibilidad total. Cuando él entregaba un trabajo para revistas, como que tenía que conformar al editor y demás. Y entonces se buscaba algo que sobre todo también hay que pensar, que después él se quedó en el tiempo, ¿no? Pero hay que pensar que con los métodos de impresión de la época, una línea negra fuerte o cerrada o qué sé yo, ayudaba a la reproducción. Mientras que en los bocetos que vos hoy estuviste viendo y que tenés documentados, se ve otra soltura y otro desparpajo, una necesidad de no cerrar la línea, una necesidad de que no, si bien todo es reconocible, de que no sea reconocible, que hace que tenga otra síntesis y otra cosa. Demasiada síntesis en una revista de los 80 no hubiera funcionado, digamos. En los bocetos veo cosas que son más para, no sé si para hoy, pero para hasta hace unos años, que para los años 80 y 70, que es donde papá tiene su trabajo fuerte, ¿no? Papá empieza a trabajar en el 72, 73 creo con Satiricón, y trabaja hasta el 83, 84 creo, o sea, esos 10 años son los de su producción, que fue bastante corta. Pero sí, los dibujos, los bocetos para mí tienen otro desparpajo, y además se nota, para mí era muy muy bueno su lápiz, tenía un lápiz extraordinario y era bastante bueno en la tinta. También se nota, en eso siempre hablo de ciertas curiosidades que son, vas a encontrar muchísimos trabajos de papá finales, inclusive impresos, que están hechos con virome, porque por ejemplo él al no tener una formación, no es que usaba la tinta o el rotring, él usaba lo que tenía a mano. Los figurones de Umi, por ejemplo, había muchos que los coloreaba con lápiz porque era lo que tenía a mano. O sea, era un tipo de lo que tenía a mano, no de un trabajo profesional o sea, no es que no fuera profesional, pero con los materiales correctos o qué sé yo, era incorrecto.
Del mismo modo, él siempre dice que, por ejemplo, sus tapas generalmente no tenían fondo porque no le gustaba dibujar fondos y entonces no le parecía que endurecían la imagen. Y creo que en su dibujo algo de razón tiene. Pero sí, yo veo en sus bocetos, se ve mucho en los bocetos después de haber dejado de trabajar en humor. Tienen mucha más soltura, pero me acuerdo de casos donde le pedían cosas para publicar, donde le volvía esta manía de hacer una cosa mucho más terminada y terminaba endureciendo un poco el trabajo. Digamos, dentro de lo que dice en historietas, si vos te fijas, vas a encontrar muchos de los mismos recursos que en la caricatura. Mucho crosshatch, mucho trabajo, mucho sombreado. Creo que tanto los tirados de Alvear como Tinto y Comadreja o Tinto y Mugre, pues fueron cambiando de nombre, vas a encontrar que también tienen mucho de esa impronta del under norteamericano, ¿no? La línea, el crosshatch, el ambiente más bien oscuro, una línea desprolija como la que después puede tomar Langer, que es bastante interesante, pero creo que lo que llama la atención de su historieta es que se lleva mucho, inclusive que eran recursos que se usaban, excepto de nuevo volviendo a Crumb y demás, que se usaban para la historieta seria, él lo llevaba a la historieta cómica. Creo que eso es lo que toma un poco del under, ¿no? Usar ese recurso de mucho dibujo para la historieta cómica, que era algo que se hacía generalmente como algo más rápido, un arte de línea limpia y demás. A ver, creo que se diferenciaba bastante en distintas cosas de lo de su época y de lo que se veía en ese momento, pero como todo, nada nació de la nada, digamos. Como te digo, si vos ves sus dibujos y mirás Caras y Caretas, vas a encontrar un enorme parentesco con Caras y Caretas. Era distinto en qué sentido. Andrés tenía un modo de dibujar, por ejemplo, pensemos que estamos hablando de caricatura y que generalmente estamos hablando de personajes de la dictadura poco felices. Andrés de algún modo les agregaba caracteres más de monstruo porque veía monstruos. Decía, el dibujo era menos agradable, menos afable y producía hasta cierto rechazo, pero no porque el dibujo sea malo, sino porque era lo que Andrés proponía sobre rechazar a estos monstruos. Papá tenía esa cosa de la caricatura más tradicional de Caras y Caretas, de otra elegancia y otra calidez en el diseño del personaje. La monstruosidad no estaba mostrada, sino que se mostraba a través de la burla o la sátira a través del dibujo. Creo que como te decía, esta cosa de papá de no trabajar con el fondo le permitía trabajar otra relación entre las figuras, que era muy distinta a la que podía plantear Andrés. Acá estamos hablando de la gente de la revista Humor. Luego el otro gran caricaturista de la época era Menchi Sabat. Menchi Sabat sí tenía un estilo que era mucho más propio, que no podría identificarlo como que venía de una publicación anterior. Por eso creo que de algún modo tal vez Menchi fue el mejor de su época porque hizo algo mucho más propio de entrada. No veías una escuela ni nada, digamos. Mientras que en el resto de dibujantes vos tenías, como te digo, la escuela de Caras y Caretas en el caso de papá, o podías tener la escuela de Yaniro en otros caricaturistas que trabajaban en otros temas, como eran de los Ríos y otros. Pero papá creo que lo manejaba con bastante maestría. Era, digamos, no había mucha gente que hiciera caricatura. El otro que hacía caricatura era Carlos Nine, pero creo que Carlos se apoyaba mucho en el color y en su maestría con la acuarela. Creo que eso era lo que más llamaba la atención. Creo que fue probablemente a nivel artista general el mejor de su generación, o el más extraordinario, rompía con muchas cosas. Pero dentro de lo que era tradicionalmente caricatura, yo te diría que para mí estaban probablemente Menchi y luego papá. Obviamente no tengo la distancia como para que mi opinión sea muy válida, ¿no? Pero bueno, es la que tengo. Si tuviera que hablar de su obra en general, creo que lo mejor que ha hecho, no voy a hablar de las tapas de humor porque son colaboraciones, probablemente haya sido Leopoldo el Grande, en cuanto a que conjuga una serie de cosas, conjuga la caricatura, conjuga un estilo del humor, conjuga la historieta, y es una cosa muy brutal, hecha sobre un tipo muy peligroso en la época, con una risa sencilla y sin caer en lo chabacano o en lo vulgar. Digamos, creo que es como obra integral es lo que conjuga un poco distintos aspectos del trabajo de papá. También podría hablarte de La Pochi, no por la historieta, que nunca me terminó de convencer, no me gustaba el guión,
que me perdone Hangli. Pero me parece que el diseño de personaje es maravilloso porque encontrar atractiva a una mujer que tiene piernas como elefante es en sí algo muy extraño. Y como me dijera Maitena sobre el trabajo en general de Papá No sobre la Pochi, se ve también esta cosa de papá de los volúmenes y de los pesos y de la carne y del movimiento, que es muy lindo. Esas son, o sea, no podría elegir una obra, creo que son distintas representaciones de distintas facetas del mismo artista. Cartoons for Breakfast. A ver, yo trabajo en un grupo editorial donde hace varios años nosotros distribuimos un libro de Hans-Lich Hlema, que es mi socio en Cartoons for Breakfast. Y como yo me encargo del ingreso de materiales y no tenía ni biografía ni nada de él, le escribí para pedírsela y nos fuimos haciendo amigos y fuimos compartiendo. Él escribe mucho sobre ilustración, historieta y demás allá. Y bueno, compartiendo gustos y cosas, surgió de él la idea de poner una página empezando en realidad un poco por el humor que nos gustaba, pero sobre todo por el argentino que allá no se conocía y que él de algún modo lo fue conociendo a través de que yo le traducía cosas o intercambiando, y compartir como un proyecto de dos amigos para compartir de lo que nos divertía básicamente. Y bueno, se fue convirtiendo en un proyecto. Luego él había tenido una pequeña editorial que se llamaba La Dida Books y se le ocurrió de tratar de reflotarla, pero vendiendo derechos para libros. Nos tomó bastante tiempo hacer un contrato que fuera más agradable con los autores, digamos, porque los contratos son muy injustos con los autores. Y desde entonces estamos ahí tratando de vender derechos y buscando la posibilidad de hacer libros y cosas en Europa con autores de otros países. El proyecto editorial se fue variando porque, por ejemplo, queríamos empezar con historieta y humor, pero cada vez se pide menos en Europa y finalmente estamos más que nada tratando de vender derechos de libros infantiles. Hoy en día uno de los proyectos que más nos gusta, que estamos tratando de vender allá, porque nos gustan los libros y nos gustaría además verlos hechos un poco de otra manera, es Bosque Negro de Fer Calvi. Y después tenemos un proyecto de un libro con un elefante para chicos de un autor alemán, ahora no me sale el nombre, que también nos gusta mucho, y acabamos de firmar con O'Hara Hale, que es una autora norteamericana de libros infantiles. Ahora, si vos me dijeses en cuanto a humor y demás, y entre nuestras preferencias están, de lo que tenemos lejos, Alejandra Lunik, Diego Parés y lo de Ed Carosia, que Ed nos encanta, más allá de su humor que nos gusta plásticamente mucho. Bueno, también nos gusta mucho el estilo de Diego y de Alejandra, pero es como algo un poco distinto en lo plástico de Ed. Beauty sí, Beauty lo recuperamos, los dos somos de esa época del mundo y el humor es internacional, el humor de Beauty, con eso es. Pero es más que un capricho, porque de eso no vendemos nada ni pretendemos hacer nada, simplemente por mucha diversión que nos da. Y Beauty surgió de que hace unos cuantos años conocí a Ana López, que es la hija de Beauty, y somos bastante amigos. Y bueno, en un momento dado, cuando estaba vaciando la casa, me traje todos los originales de Beauty y empecé a digitalizarlos con la idea de algún día hacer un libro. Y bueno, compartiendo eso, y al ser mudo era muy fácil la transición. Y también, bueno, ahí siempre tenemos pendiente, está casi armado un libro de Beauty que busca hogar.